El magnetismo es una característica del mundo físico que está presente en muchos fenómenos de la naturaleza. Ustedes seguramente ya habrán observado algunos o habrán sospechado de la presencia de alguna fuerza magnética en algún fenómeno que han observado. Aquí, para empezar, les muestro, por ejemplo, esta foto donde pueden ver lo que se conoce como una aurora boreal, si esta ocurre en el hemisferio norte. Y estas luces que pueden ver en el firmamento son precisamente una manifestación del campo magnético terrestre, eh, que pues interactúa con las partículas cargadas de lo que conocemos como el viento solar. Aquí pueden ver otra foto, esta es vista desde el espacio de esa misma aurora boreal y esto es sobre el polo norte. ¿Sí? Aquí pueden ver la luminiscencia de esas partículas cargadas interactuando con el campo magnético terrestre. Una manera muy común de representar el campo magnético es con un imán. Ustedes ya seguramente han visto este tipo de imágenes en algún otro lugar. Aquí tenemos lo que se conoce como el polo norte y el polo sur del imán. Esta es una manera de designar los dos polos magnéticos. Y noten que aquí, al igual que cuando estudiábamos el campo eléctrico, aquí también tenemos líneas de campo, nada más que estas serían las líneas del campo magnético. Y noten cómo también tienen una dirección y un sentido, como aquí salen del sur y entran en el norte del imán. Si bien el magnetismo es algo que se había observado ya desde hacía muchos años, se piensa que los griegos fueron de los primeros en observar sus manifestaciones a partir de que encontraban estas rocas magnéticas. Podríamos decir más bien que es un mineral magnético conocido como magnetita, y pues era muy evidente cómo interactuaba con los metales, con el hierro, por ejemplo, cómo podía traer un clavo de hierro. Y esto pues llamó la atención de muchas de personajes o de personas en aquel tiempo, pero no se había logrado caracterizar de manera más precisa cuál era el comportamiento de lo que sería ahora, de lo que es ahora conocido como el campo magnético. Y aunado o acoplado a ese campo magnético, pues podemos hablar de fuerza, de una fuerza magnética. Y fue hasta ya en el siglo XIX donde varios investigadores pudieron o se dieron a la tarea de estudiar y caracterizar ya con un mucho mayor detalle cómo se comportaba este campo magnético y sobre qué interactuaba y sobre qué no interactuaba. Tenemos personajes como Gilbert, como Ørsted, como Faraday, del que vamos a hablar bastante en otros temas más adelante. También tenemos a Ampère y a Henry, por ejemplo, entre algunos de los personajes más sobresalientes que estudiaron este fenómeno del magnetismo. Ahora vamos a vamos a definir el campo magnético y vamos a decir que es una característica física del espacio que rodea a un cuerpo magnetizado y que se manifiesta por medio de la fuerza magnética entre dos cuerpos magnetizados. Hasta ahí
es una definición muy similar a lo que se maneja para un campo eléctrico, donde ahí hablamos de una interacción entre dos cargas eléctricas. Pero el campo magnético tiene una característica especial y que llamó la atención de estos investigadores que mencioné anteriormente, y es que el campo magnético también actúa sobre cargas eléctricas. ¿Sí? Entonces la carga eléctrica, a pesar de no ser un imán, de no estar magnetizada, también puede interactuar con el campo magnético, pero a condición de una cosa, que la carga eléctrica esté en movimiento. Esto es, toda carga eléctrica en movimiento respecto a un campo magnético sentirá una fuerza debida a este campo, lo cual pues es una característica que lo hace muy distinto al campo eléctrico que veníamos estudiando en otros temas. Entonces podemos hablar ya más detalles sobre cómo es esa interacción de la partícula cargada en movimiento con un campo magnético, y se observa que esta interacción tiene estas características muy puntuales. Una es que la magnitud de la fuerza magnética sobre esa partícula va a ser proporcional a la carga y a la rapidez con la que se mueve la partícula. También la magnitud y dirección de la fuerza magnética va a depender de la velocidad de la partícula y de la dirección y de la magnitud del campo magnético. Otra cosa que observaron fue que cuando una partícula cargada se mueve paralela al vector de campo magnético, esta partícula eléctrica no siente ninguna fuerza aunque se esté moviendo. Ahora, si esta partícula se mueve a un ángulo distinto de cero con respecto a la línea de campo magnético, entonces la fuerza magnética va a actuar en una dirección que va a ser perpendicular tanto a la velocidad de la partícula cargada como al vector campo magnético. Es decir, esta fuerza magnética es perpendicular al plano que forman la velocidad y el vector campo magnético. Esto ya nos sugiere a partir de aquí que para analizar esta interacción del campo magnético con partículas cargadas en movimiento, vamos a necesitar pensar en 3 dimensiones. ¿Sí? Ya no son problemas simplemente bidimensionales, sino que aquí las características de esta interacción nos llevan a tener que plantear las situaciones en 3 dimensiones para poderlas entender y visualizar de manera correcta. También tenemos que la fuerza magnética ejercida sobre una carga positiva va a ser en dirección opuesta a la que ejerce sobre una carga negativa. Es decir, el signo de la carga eléctrica va a influir en la dirección en el sentido de la fuerza magnética. Aquí pueden ver lo que les mencionaba de pensar esta interacción en 3 dimensiones. Aquí está dirección y sentido de la velocidad de la partícula cargada. Aquí está el vector campo magnético. Esta Q es la partícula cargada. Noten que es una carga positiva. Entonces estamos usando la regla de la mano derecha, ¿sí? Con esta fuerza magnética que es perpendicular al plano que forman estos dos vectores. Otra característica importante es que la magnitud de la fuerza magnética ejercida sobre la partícula también es proporcional al seno del ángulo. Es
Es decir, al ir variando el ángulo entre el vector velocidad y el vector campo magnético, también va a variar la magnitud de la fuerza magnética que siente esa partícula cargada que se va moviendo a través de las líneas de campo magnético. Todas estas características que se obtienen a partir de observaciones en experimentos, se pueden integrar todas, es decir, resumir en una expresión a modo de ecuación, una expresión matemática con sus distintas variables y que cumple con todos estos requisitos que nos muestran las observaciones de cómo es esa interacción del campo magnético con una carga eléctrica en movimiento. Y esta ecuación es la que define esa interacción, donde la fuerza magnética va a ser igual a la magnitud de la carga eléctrica multiplicada por la velocidad de esa carga, y esto va a estar acoplado al campo magnético a partir de un producto cruz, ¿sí? Entonces podemos decir que la fuerza magnética es igual a QB cruz T, ¿sí? Aquí en el producto cruz pues viene ya implícita estas tres dimensiones, ¿no? Es decir, este va a ser un vector perpendicular al plano que forman estos dos vectores, y esto es una definición de las características del producto cruz, ¿sí? Ahora, si queremos saber nada más cuál es la magnitud de esta fuerza magnética, podemos expresar la ecuación vectorial anterior de una manera escalar y hacerlo de esta manera, donde usamos magnitudes nada más, la magnitud de la carga. Noten que aquí no se utiliza el signo de la carga, aquí sí hay que considerar el signo, porque eso va a variarla el sentido de este vector, ¿sí? Pero aquí cuando queremos saber solo la magnitud, pues usamos nada más el valor absoluto de la carga, su velocidad, la magnitud del campo magnético, y tenemos que usar el seno del ángulo entre estos dos vectores de aquí, ¿sí? Y esto, pues si recuerdan, es también la definición de la magnitud del producto cruz. Ahora podemos, ya que hemos hablado de las características de la fuerza magnética, compararla con la fuerza eléctrica y ver en qué se distinguen una de la otra. Primero, la fuerza eléctrica actúa en la dirección del campo eléctrico, en tanto que la fuerza magnética es perpendicular al campo magnético, ¿sí? Es importante darse cuenta de esta diferencia. También la fuerza eléctrica va a actuar sobre una partícula cargada eléctricamente independientemente si ésta se está moviendo o no respecto a ese campo eléctrico, mientras que la fuerza magnética solo va a actuar sobre partículas cargadas eléctricamente pero que se estén moviendo respecto a sus líneas de campo. Ahora, una característica energética una característica de implicaciones energéticas es que la fuerza eléctrica sí va a efectuar trabajo al desplazar una partícula. Sin embargo, la fuerza magnética no va a efectuar trabajo sobre la partícula cargada. Es decir, la fuerza magnética solo la desvía de su trayectoria, pero no ejerce trabajo. Y para esto, pues simplemente hay que remitirse a la definición de trabajo como un producto punto de fuerza por desplazamiento. Y ahí se van a dar cuenta que al ser la fuerza magnética, el vector fuerza magnética
perpendicular a la dirección de la velocidad de la partícula, entonces el ángulo es de 90 grados, por lo que el producto punto se hace cero, es decir, no podemos hablar de un trabajo hecho por esta fuerza magnética sobre la partícula cargada. Ahora, es importante hablar de las unidades del campo magnético. Su unidad en el sistema internacional es el Tesla, quien fue un investigador que también trabajó mucho sobre las características del campo magnético. Él realizó su trabajo principalmente a principios del siglo XX, y él es un poco más reciente que los investigadores que les mencioné en un principio. Y bueno, el campo magnético, la unidad de campo magnético se nombró en honor a Nikola Tesla. Y bueno, es una unidad compuesta, la podemos considerar como Newton sobre Coulomb por metro sobre segundo. Pero también hay una unidad que es también de un uso muy amplio, principalmente porque el Tesla es una unidad muy grande, ¿sí? Y los campos magnéticos, muchos de los que utilizamos en aplicaciones comunes de la vida diaria, son campos magnéticos bastante pequeños. Entonces, para estos campos magnéticos más pequeños se utiliza el Gauss, y un Gauss, aquí tenemos la equivalencia, un Tesla es igual a 1 por 10 a la 4 Gauss. Por ejemplo, si se van a las especificaciones de una bocina de estéreo que pueden tener en su casa, en su automóvil, van a ver que el campo magnético del magneto que traen acoplado estas bobinas está caracterizado en Gauss, ¿sí? Su magnitud se la dan en Gauss porque el Tesla sería una unidad muy muy grande para especificar ese tipo de campo magnético. Aquí pueden ver otras aplicaciones del magnetismo. No sé si hayan alguna vez visto este tipo de aparatos. Esto de aquí es una representación muy básica de lo que se conoce como un tokamak, que es una bobina toroidal que se utiliza para confinar plasmas dentro del campo magnético generado por estas bobinas. Esto de aquí probablemente sí les parezca más familiar, que es una unidad para realizar tomografías que se utiliza en los hospitales y nos sirve para generar imágenes del interior del cuerpo humano, y esto se hace a partir de la interacción de un campo magnético con el cuerpo humano, con partículas que conforman, son parte de cualquier organismo vivo, ¿sí? Ahora, como ejemplos de fuentes de campo magnético y sus magnitudes, por ejemplo, una unidad médica como esta maneja campos magnéticos de 1.5 teslas. Un imán de barra común tiene magnitudes de 10 a la menos 2 teslas. Fíjense aquí que la superficie de la Tierra tiene una la magnitud del campo magnético sobre la superficie de la Tierra es de 0.5 por 10 a la menos 4 teslas, ¿sí? Incluso podemos hablar de un campo magnético en el interior del cerebro humano, y este sería del orden de 10 a la menos 15 teslas, ¿sí? Son campos magnéticos estos de aquí muy pequeños.
vamos a analizar un ejemplo donde tengamos un electrón moviéndose en un campo magnético, donde este campo magnético vamos a considerar que es uniforme. Y esto ocurre en el cinescopio de una televisión antigua, no de una televisión de pantalla plana, que es otro tipo de mecanismo el que se utiliza para formar la imagen. Entonces estos electrones se mueven hacia la pantalla con una rapidez de 8 por 10 a la 6 metros sobre segundo, y podemos considerar que se mueven a lo largo de un eje X. Ahora, rodeando al cuello del tubo hay bobinas que van a generar un campo magnético de 0.025 teslas de magnitud, y ese campo magnético, sus líneas hacen un ángulo de 60 grados con este eje X, a lo largo del cual se van moviendo los electrones. Entonces, la pregunta, lo que se pide es que se calculen la fuerza magnética sobre el electrón y cuál es su aceleración. Entonces, bueno, primero tenemos que encontrar la fuerza magnética, que es aplicar lo que acabamos de construir, y después recordar un poco de dinámica para encontrar la aceleración de ese electrón. Aquí tienen un esquema de lo que está sucediendo. Esto de aquí es la pantalla, aquí atrás está el cañón de electrones. Entonces los electrones se mueven en línea recta, este es el eje X del que hablaba hace un momento, y el campo magnético viene aquí con 60 grados respecto a esta velocidad. Noten que la fuerza magnética va a estar dirigida en el sentido negativo de Z, del eje Z, debido a que se utiliza la regla de la mano derecha, considerando que el electrón tiene carga negativa, les va a dar este sentido hacia abajo. Si fuera un protón, la fuerza sería hacia arriba, ¿sí? Aquí es donde hay que tener cuidado con el signo de la carga en movimiento. Pero bueno, si queremos saber la magnitud, aquí está la ecuación de la que hablábamos hace un momento. Conocemos todas estas variables de aquí. Entonces podemos simplemente sustituir cada uno de sus valores para encontrar esta fuerza de 2.8 por 10 a la menos 4 newton. Ahora, sabemos que la masa del electrón es de 9.11 por 10 a la menos 31 kilogramos. Esto nos va a ayudar para encontrar la aceleración. Para eso, pues simplemente usamos la segunda ley de Newton. Aquí despejé la aceleración. Recuerden que fuerza es igual a masa por aceleración. Entonces ya tenemos la magnitud de la fuerza. Así que podemos simplemente utilizar esos valores para encontrar cuál es la aceleración del electrón que está interactuando con el campo magnético de la televisión, y tenemos que va a tener una aceleración de 3.1 por 10 a la 16 metros sobre segundo cuadrado.